Ahora sí viene la parte más interesante sobre la construcción de una tabla dinámica. Ya vimos cómo construir nuestras tablas dinámicas recomendadas. Con un solo clic, con uno o dos clics vamos a tener informes de tabla dinámica en nuestras hojas, en nuestros libros de Excel. Ahora vamos a construir una tabla dinámica desde cero, en donde nosotros vamos a jugar con la información que tenemos en el origen de datos para entonces llegar a informes realmente increíbles en cuestión de unos cuantos segundos o minutos y obtener un informe realmente de mucha utilidad. Miren, lo primero que vamos a hacer, vuelvo a insistir con la recomendación porque estamos trabajando con un rango de datos, no estamos trabajando con una tabla, y poco a poco les iré dando los tips que les ayuden a comprender de qué trata cada uno de los conceptos de forma gradual. Vamos a seleccionar todos los datos, Control Shift a la derecha, Control Shift abajo, y entonces ya tengo seleccionada toda mi información. No le doy permiso a Excel de que él decida cuál va a ser mi rango de datos, sino que yo le indico cuál es mi rango de datos específico. Nos vamos a ir aquí a donde dice insertar, y aquí en insertar nosotros vamos a seleccionar ahora sí la opción que dice tabla dinámica. Le damos aquí en tabla dinámica y observen, aquí me va a dar el nombre de la hoja y el rango que yo estoy seleccionando. Cuando ustedes aquí ven un A1 a acá 24.626 o ven un A1 a L200.000 o L10.000 a un A1 a acá 25.000, eso quiere decir que ustedes están trabajando con un rango de datos, no están trabajando con una tabla. Cuando trabajan con una tabla seguramente va a decir tabla 1 porque pocos tienen la costumbre de cambiar el nombre de la tabla, o si tienen el conocimiento, pues al ratito vamos a ver cómo cambiar el nombre de la tabla y entonces va a decir el nombre de la tabla. Por ejemplo, en mi caso yo le pondría cursos o doctorados, maestrías, no sé, algún nombre que me identifique de qué tratan los datos de esta tabla. En este caso, cuando ustedes vean un rango como este, es porque estamos trabajando con un rango de datos. Ya que seleccionamos el rango, en este caso, como yo lo seleccioné previamente a que yo hiciera la selección aquí, pues ya me sale de manera automática lo que seleccioné. Entonces aquí no voy a mover nada si yo ya seleccioné los datos. Posteriormente, en la parte de abajo dice elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Aquí hay dos opciones. Yo voy a elegir si la quiero en una nueva hoja de cálculo o si lo quiero en una hoja de cálculo existente. Si lo quisiera en una hoja de cálculo existente, tengo que seleccionar acá y aquí tengo que posicionarme en alguna celda de alguna hoja que yo ya tenga dentro del libro de Excel. Regularmente yo utilizo nueva hoja de cálculo y vamos a trabajar así con los datos de esta tabla. Mira, vamos a darle entonces nueva hoja de cálculo, le damos a aceptar y listo. Esto es lo primero que nosotros vamos a ver cuando insertamos una tabla dinámica. Este cuadro que nosotros tenemos acá es un objeto en donde se va a ir construyendo la tabla dinámica para que posterior nosotros juguemos con los datos y con nuestro rompecabezas de 4 piezas. Es decir, vamos a tener un panel en donde tenemos todos los encabezados de la tabla, como lo ven de este lado, donde vamos a ver todos los conceptos que podemos meter a filtros, las columnas, las filas y los valores. Recomendaciones generales sobre estos 4 conceptos. Cuando tengas muchos conceptos dentro de tu tabla, por ejemplo, mi entidad federativa, que son 32 conceptos, regularmente los conceptos que nosotros tengamos con mucha información los vamos a colocar en las filas. Los conceptos que sean menores los vamos a colocar en la parte de columnas. Los filtros me van a permitir mostrar distintos escenarios con base en determinadas características. Ya veremos un ejemplo. Y en la parte de valores nosotros vamos a totalizar los datos directamente en este concepto. Pero vamos a conocer ahora el panel que hay aquí a la derecha. Además de estas 4 piezas que nosotros ya tenemos de nuestro rompecabezas, vamos a ver qué hay acá arriba. Me dice campos de tabla dinámica y aquí tenemos un engranaje que nos permite algunas opciones con las herramientas de la tabla dinámica. Vamos a hacerle clic y observa lo siguiente. En la parte de arriba nosotros tenemos algunas formas o unos diseños con los que nosotros vamos a trabajar con las tablas dinámicas. Todo depende en esta cuestiones de vista y de acomodo de cómo sea para ti mejor trabajar. Mira, por ejemplo, aquí me dice
sección de campos y sección de áreas apiladas. Si yo hago clic aquí, me va a mostrar los campos en la parte de acá arriba, que cuando tú lo hagas seguramente va a ser la vista en que te va a dar de manera predeterminada. ¿Por qué? Porque así es como sale de manera inicial. La configuración que yo tenía anteriormente es porque a mí me gusta así, pero seguramente a ti te va a salir acá, arriba los campos y en la parte de abajo los conceptos que nosotros queremos arrastrar a los distintos 4 valores o conceptos que tenemos abajo para la tabla dinámica. Vamos a hacer nuevamente clic a este engranaje, después me dice sección de campos y sección de áreas en paralelo. Este es el que yo uso, ¿por qué? Porque regularmente yo trabajo con muchos datos y con tablas que tienen muchos encabezados. Entonces, este espacio en vertical me permite visualizar más datos de los que me permitiría trabajar con este. Aquí yo tengo que estar subiendo y bajando. Sin embargo, en este a mí me permite ver muchos más encabezados para poder directamente moverlos a la parte de filas, columnas, filtros y valores. Pero todo depende de cómo nos guste, cómo nos acomodemos. Aquí sí es de mucha opción, de mucho gusto, como a nosotros nos acomode. Si nosotros le damos aquí solo escribir los campos, aquí la verdad es que no me gusta mucho porque aquí no te permite elegir, simplemente que si yo le doy nivel seguramente lo va a colocar en las filas. Si yo le doy, por ejemplo, la parte del costo, me lo va a colocar en valores porque con base en el formato decide dónde ponerlo. Sin embargo, muchas veces no lo pone donde yo quisiera. Entonces, ya después me dice solo sección de áreas. Aquí igual, aquí nosotros tenemos solamente los conceptos y podríamos aplicar algunos datos con base en otras opciones. Esto es netamente vistas. Ahora, yo voy a trabajar en esta tabla dinámica como a mí me gusta, pero ustedes pueden elegir durante el curso, ir practicando con la vista que a ustedes les acomode más. Solo es importante que conozcan que existen estas vistas y que se acomoden con la que ustedes gusten para trabajar las tablas dinámicas conforme vayamos aprendiendo dentro de este curso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya que tenemos la vista, ahora ustedes observarán que dentro de mi tabla yo tengo fecha, apellido paterno, materno, nombre, área de conocimiento, nivel, institución y así hasta terminar con la calificación. Si ustedes observan de manera predeterminada, Excel nos da el mismo orden de arriba hacia abajo con los conceptos conforme se presentan de izquierda a derecha dentro de la tabla. Mira, tenemos fecha, apellido paterno, materno y nombre. Observa la tabla, fecha, apellido materno, paterno, materno y nombre. Entonces, ese es el orden. ¿Por qué? Porque nos permite entender y trabajar con los datos con base en el conocimiento de la información que nosotros tenemos previo a la construcción de la tabla dinámica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es que nosotros también podemos acomodar la información con base en un orden que no sea el de la tabla, sino en un orden alfabético. Esto a mí me gusta más cuando sobre todo tenemos muchos conceptos que hay que bajar, de hecho, la barra de desplazamiento, porque para buscar un concepto no hay que recordar el orden, porque aparte cuando son muchos es difícil aprenderse el orden, sino que más bien si yo quiero una fecha, pues yo le digo aquí ordenar de A a Z y observen cómo me ordena los conceptos ahora de la A a la Z. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos AA, apellido paterno, área de conocimiento, y en orden alfabético me da estos conceptos para que cuando son muchos yo baje y si busco una fecha, pues rápidamente yo me voy alfabéticamente a buscar el concepto en donde está la F. Entonces rápido yo encuentro la fecha y listo, organizo la información. Pero bueno, yo regularmente me gusta más también este orden porque pues se supone que cuando trabajamos con tablas dinámicas tenemos por lo menos un conocimiento de lo que estamos trabajando y de la tabla que estamos viendo, entonces ya sabemos más o menos en dónde se encuentra la información que vamos a trabajar. Ahora bien, vayamos ahora sí a la parte importante de cómo construir nuestra primera tabla dinámica. Imaginemos lo siguiente, muchas veces otra recomendación muy general, pero es importante que yo les diga todo esto, aunque les parezca mucha teoría, pero es justamente esta teoría la que nos permite comprender al 100% los conceptos y no quedarnos con lagunas que al final cuando lleguemos a un nivel avanzado tengamos que regresar para comprender el porqué de las cosas. Mira, los conceptos que nosotros tenemos acá en los encabezados, debo recomendarles que sean lo suficientemente descriptivos, pero también no muy amplios. O sea, se contradice un poco el concepto de descriptivo con algo concreto. ¿Por qué? Porque al ser muy descriptivo puede que tengamos
conceptos muy amplios dentro de la cadena de texto, pero concretos. ¿Por qué? Porque esos conceptos concretos nos van a permitir que se vea ordenado este concepto y que no tengamos... He visto tablas dinámicas que tienen aquí conceptos muy grandes con 5, 6, 7 palabras, y que cuando trabajamos con ellos pues hay que estar estirando, por ejemplo, este concepto así para poder leerlos correctamente. Entonces, el tener conceptos concretos nos permite entender. ¿Por qué? Porque también cuando tenemos conceptos muy concretos pero que no son descriptivos, muchas veces para saber qué vamos a construir, tenemos que estar volviendo a los datos para decir, a ver, ¿dónde está lo de la universidad? Lo de la universidad se llama dentro de la tabla área de conocimiento, nivel institución. Se llama institución. Entonces regresas a la tabla y dices, quiero un reporte por institución. Entonces eso nos permite que seamos mucho más rápidos a la hora de construir y no estemos dando vuelta por la tabla para saber qué es lo que tenemos. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir por lo súper sencillo a lo más complejo cada vez conforme vayamos avanzando en el curso. Aquí lo que vamos a hacer es... tenemos en la tabla niveles, tenemos 3 niveles. Tenemos los niveles de doctorado, maestría y especialidad. Aquí mi jefe me dice, Víctor, rápidamente necesito que me determines cuánto es el costo por cada uno de los niveles. Nada más, no necesitas más, 3 conceptos y 3 valores numéricos en donde se vea la inversión por cada uno de los niveles. Entonces, observa, aquí vamos a empezar a jugar con nuestras 4 piezas y armamos el rompecabezas con 1 o 2 en muchas ocasiones. Vamos a decirle nivel en la parte de filas, y en la parte de filas aquí nos va a mostrar los niveles. Mira, me dice doctorado, especialidad y maestría. Hasta este momento yo ya lo coloqué en la fila. Observa qué sucede si yo lo coloco en la columna. En las columnas, pues obviamente se coloca cada uno de los conceptos en la columna A, en la columna B o en la columna C. Cuando son reportes únicamente de un concepto, lo más recomendable es que lo coloques dentro de las filas. Entonces ya tenemos ahí el concepto de las filas. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Necesito el costo, la inversión de los alumnos por cada uno de esos niveles. Acuérdense que son como 24,000 y tantos alumnos, entonces seguramente van a salir inversiones importantes. Vamos a darle aquí en costo, y en costo vamos a jalar la parte de valores, que es en donde se va a totalizar toda la información, que en la mayoría de los casos es información que nosotros tenemos numérica. En este caso es numérica, son dineros. La jalamos aquí a la parte de valores y observen cómo se construye en cuestión de unos cuantos segundos nuestra información. Ya tenemos ahí que muchas veces estos números, si no tienen formato, los selecciono y chequen este tip. Pulsamos Control Shift 1 y rápido le damos un formato con separador de comas que nos permite hacer más legible la información que tenemos en nuestra tabla dinámica. Aquí vamos a tener que, pues por doctorados, se invirtieron 162,506,000. En especialidad tenemos una inversión de 68,861,000. Y en la parte de maestría tenemos 537,868,000. Un total de 769 millones. Acuérdense mucho de ese número, 769 millones, porque van a tener que cacharlo en el total de los reportes que siempre hagamos, siempre que no haya un filtro de los datos. Entonces, miren, todo esto anteriormente, cuando no existían las tablas dinámicas, lo hacíamos con las funciones contar sí o sumar sí conjunto, dependiendo de los niveles y los conceptos conforme los vayamos filtrando. Entonces aquí observa, mira, vamos a tener acá, si yo quisiera construir rápido esta tabla dinámica, ahorita porque les estoy explicando, llevamos unos 5 o 7 minutos con cada uno de los conceptos, pero de hecho esto es muy rápido. Cuando ya tenemos conocimiento de la información, le digo, quiero una tabla por nivel, quiero una tabla por costo y listo, ya acabamos nuestro informe de tabla dinámica, por lo menos de manera general en cuanto a los niveles y en cuanto al costo. Ahora, queremos una tabla dinámica en donde se incluya una parte en este concepto de columnas. Mira, si yo me voy a la tabla dinámica y veo los datos, si yo coloco con base en las recomendaciones que yo les hice, vamos a poner, por ejemplo, la parte del género. Es importante que yo sepa que esa inversión
¿Cómo se hizo? ¿Más por hombres o por mujeres? Datos demográficos que son importantes, pues hay que revisarlos también. Entonces, como son pocos datos, tanto uno como el otro podrían ir tanto en filas como en columnas. Mira, vamos a colocar el género en la parte de columnas y vean lo que sucede. Me divide la información por cada una de las columnas en sexo femenino y en sexo masculino. Resulta que el sexo masculino tiene un importe de inversión de 411 millones por 357 millones del sexo femenino. Es decir, dentro de este grupo de alumnos tenemos más hombres que mujeres inscritos a los doctorados, especialidades y maestrías. Ahora, les decía, como este concepto son pocos datos dentro de cada uno, yo podría mostrar los datos siempre jugando con la información para ver qué me da mejor resultado. Yo podría poner el género en la parte de filas y el nivel en la parte de columnas y me quedaría un informe como este, que tampoco está mal. Está bien, está legible, está pequeño y me da los datos de la misma manera. Tengo la parte de la inversión por el sexo femenino, que hablábamos de los 357 millones, y también por el sexo masculino con los 411 millones, y también dividido por los doctorados, por las especialidades y las maestrías. Entonces, observen cómo también ya vamos formando estas tablas de una forma correcta. Ahora bien, observen qué sucede, porque nosotros vamos a poder poner dentro de la tabla dinámica cuántos conceptos nosotros querramos aquí en la parte de filas, cuántos conceptos querramos en la parte de columnas, también en la parte de valores y, por qué no, en la parte de filtros. Ahorita vamos a agregar un filtro. Pero observa, mira, este reporte podría quedar en una sola columna si dices, oye, pues yo tengo el género, y si jalo el género aquí debajo de nivel, observa qué pasa. Aquí se construye un informe que no es el correcto. ¿Por qué? Porque me va a dar, mira, suma de doctorados. Me dice que de doctorados tenemos 72 millones y 89 millones y el total de los doctorados. Después la especialidad, 42 millones, 26 millones. Este es un reporte pésimo porque colocamos todo en columnas. Sin embargo, si nosotros jalamos esos dos conceptos a la parte de filas, te darás cuenta que sale un reporte espectacular. Mira, vamos a darle nivel y ahora vamos a darle género. Y observa el proceso, el cambio de ese mismo reporte que se veía pésimo como columnas, pues aquí me da un reporte bastante interesante y muy bueno. ¿Por qué? Porque se empiezan a notar los niveles que nosotros colocamos aquí con los conceptos que aquí dentro de tablas dinámicas se llaman subtotales. Conforme nosotros vamos agregando nivel debajo de otro nivel, entonces lo que vamos a obtener van a ser unos subtotales y posteriormente en la parte de abajo el desglose de los conceptos que nosotros agreguemos. Observa, tenemos doctorados y en los doctorados me dice, invertiste 72 millones de sexo femenino y en la parte de sexo masculino hay 89 millones, es decir, más alumnos inscritos hombres que mujeres dentro de los doctorados. Lo mismo sucede con la parte de las maestrías. Sin embargo, en la parte de las especialidades, por la inversión se nota que son más mujeres que hombres en la parte de especialidades. Entonces ya tenemos esos conceptos. Ahora, a nivel de aquí de las piezas, en la parte de filas, es importante el orden que nosotros pongamos acá. No solamente es que se vayan apilando los conceptos aquí como vemos en nivel y en género, sino que la importancia de dónde coloquemos esos datos también va a modificar o va a ser importante el cómo se vea la tabla. Mira, observa qué sucede si yo arrastro género por encima de nivel. Queda género en la parte de arriba, nivel en la parte de abajo y obtenemos otro reporte totalmente diferente. Es decir, el primer nivel va a ser la parte del género, que en este caso dice 357 millones por la parte del género femenino y por la parte del género masculino 411 millones. Con ese concepto, en segundo nivel nosotros tenemos el concepto nivel, pero en este caso ya nos da los tres niveles, solo que separados por cada uno de los géneros. Y si nosotros también queremos utilizar otro concepto,
pues entonces ya podría utilizar algo tal vez dentro de la tabla que probablemente nos dé alguna información más, aunque si la coloco como filas, pues tal vez nos dé información distinta. Mira, voy a cambiar la parte de nivel a la parte de columnas y vamos a poner la entidad federativa debajo de género en las filas. Y observa, mira, vamos a obtener ya 3 conceptos. Vamos a tener todo lo que corresponde al detalle del sexo femenino, pero ahora dividido en las columnas por doctorado, por especialidad, por maestría, con un subtotal de cada uno de los conceptos que lo conforman las entidades federativas que nosotros tenemos acá. Y ya al final nosotros vamos a tener el desglose con los subtotales del sexo masculino con el subtotal de lo que representan los 32 estados correspondientes a únicamente hombres inscritos dentro de las 32 entidades federativas. Ahora, hasta este momento hemos visto cómo podemos jugar con los datos dentro de las tablas dinámicas con las 3 primeras piezas y principales, sobre todo la parte de las filas, la parte de las columnas y la parte de valores. Ahora, en la parte de filtros, imaginemos lo siguiente: dentro de nuestra tabla nosotros tenemos algo que se llama institución. Imagínense lo siguiente: dentro de las instituciones yo tengo muchos conceptos como universidades importantes de México, como la UNAM, como el Politécnico, como la UAM, como la Universidad de Puebla, muchas instituciones importantes en el país mexicano, en donde yo necesito, imagínense que mi jefe me dice: toda esta información que tienes acá está excelente, este reporte está maravilloso, me sirve bastante, pero necesito que me des este escenario por las distintas instituciones. Ahí no colocarías la institución tal vez como otro nivel, porque también es importante que tanto a la derecha como hacia abajo la tabla dinámica no se desplace tanto, porque entonces deja de ser un reporte útil para los usuarios al tener que estarse moviendo muchas filas hacia abajo, y de pronto te pierdes en la información. Entonces, como lo que se requiere es este escenario, pero por las instituciones, bien sencillo, vamos a colocar la institución. Observa, jalamos institución a la parte de filtros y se va a agregar un concepto acá arriba que son los filtros. Y mi jefe me va a decir: a ver, Víctor, yo necesito que me muestres este escenario, pero únicamente con los datos correspondientes a la UNAM. Entonces aquí yo le voy a decir: vamos a seleccionar la lista y me va a mostrar los filtros. ¿Qué cambia con los filtros regulares que nosotros tenemos en las tablas dentro de Excel? Cuando nosotros habilitamos los filtros en las tablas de Excel, regularmente nos encontramos con casillas de verificación donde tenemos todos los conceptos aquí y podemos quitar uno o varios para ver los filtros. Aquí no, aquí regularmente me dice: selecciona uno y dale a aceptar. Sin embargo, no nos limitan la opción de seleccionar varios conceptos, solo que aquí hay que activar esto que dice seleccionar varios elementos. Si yo quiero seleccionar varios elementos, activo esta casilla y entonces ya puedo desactivar todas y activar las que sean necesarias. Pero como regularmente aquí se activan una por una, pues no es necesario. Y por ejemplo, miren, vamos a ver la UNAM. Yo quiero saber de la UNAM cuáles son los conceptos que nosotros tenemos para lo que se invirtió en cuanto a hombres y mujeres, es decir, el mismo escenario que tenemos abajo, pero pues solamente en la UNAM. Observa, tenemos 357 millones en el sexo femenino, le damos UNAM, le damos aceptar y listo. Prácticamente este concepto lo que tiene es que me dice: mira, solamente por la UNAM, observa cómo la tabla se hizo hasta más chiquita. Por la UNAM nosotros tenemos 50.844.000 del sexo femenino correspondientes a alumnos que vienen de estos lugares. Y del sexo masculino tenemos más que en el sexo femenino, tenemos 63 millones en donde corresponden a alumnos de estos estados. Entonces ya tenemos el mismo escenario de hace un ratito, solo que por las distintas universidades. Por ejemplo, vamos a ver algún otro concepto. Vamos a ver, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional. Le damos a aceptar y listo. Ahí está, ya tenemos los conceptos. Aquí tenemos 25 millones femenino contra 39 del sexo masculino. Y entonces ya nosotros tenemos ahí un concepto que nos permite
deducir la información como nosotros querramos. Asimismo, como en filas, como en columnas, como en valores, también tenemos que dentro de ese concepto nosotros podemos agregar más datos. Mira, por ejemplo, si yo quisiera el área de conocimiento, vamos a ser aún más específicos. En el área de conocimiento, si yo quisiera, además de la institución, algún área de conocimiento específica, puedo jalar área de conocimiento a la parte de filtros y observa cómo ya tengo ahí dos filtros que yo puedo intercalar y filtrar los datos en distintos niveles y con los cambios en cascada. Mira, vamos a ver nuevamente el registro de la UNAM. Tenemos que en la UNAM, ahí está, los datos, tenemos 114 millones en total. Sin embargo, si en la UNAM yo quisiera seleccionar un área específica de conocimiento, yo podría decirle, sí, es correcto, yo quiero datos de la UNAM, pero aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, el concepto de ciencias sociales. Aquí yo selecciono ciencias sociales y se aplica el concepto a la UNAM y por los inscritos a las ciencias sociales. En lugar de los millones que teníamos solamente de la UNAM, ahora tenemos los conceptos de la UNAM, pero de ciencias sociales, y son 10.660.000, y acotamos bastante los alumnos con respecto a los niveles y los distintos estados de donde provienen esas inversiones hacia la parte de ciencias sociales. Observen cómo aquí no aparecen las especialidades. Tenemos solamente ciencias sociales en la parte de doctorado y en la parte de maestría. Así que bien, con esto nosotros tenemos un concepto así de sencillo y así de rápido. Tenemos un concepto muy básico y muy general sobre cómo construir rápidamente tablas dinámicas y cómo podemos ir agregando datos y jugar con las 4 piezas que nosotros tenemos aquí a la derecha: los filtros, las filas, las columnas y los valores. Y de ahí entonces en los siguientes videos nos vamos a ir hacia los detalles sobre muchas cosas que podemos hacer con los filtros, sobre muchas cosas que podemos hacer con la parte de valores, y de ahí pues desprender un conocimiento más avanzado de las tablas dinámicas. Pero hasta aquí apenas estamos iniciando el curso y hasta aquí ustedes ya son libres de poder crear cualquier tabla dinámica, por lo menos con conceptos básicos.